mano. De la mañana y ustedes dirán quién es este muchacho que apareció de la nada y que reemplazó a los conductores habituales. Estamos aquí y aprovechando este espacio porque hemos recibido, estamos con visita muy especial aquí en el chalet Rapaccioli, con la historia que tiene el chalet Rapaccioli, y vamos a abrir ya rápidamente la mesa y recibir a Eduardo Lázara, que me va a corregir si estoy equivocado, pero es actualmente el primer gran vigilante de la Gran Logia Argentina de Libres Pensadores y de Aceptados Masones. En términos coloquiales, quizás podríamos decir una especie de vicepresidente, ¿sí? Y junto a él, Fernando Algañarás, que es el gran consejero de la zona 5 de esta Gran Logia Argentina. Bienvenido, ¿cómo están? Es un placer recibirlos. ¿Todo bien? Todo bien, Guido. ¿Cómo los trata el calor? Primero te digo, es correcto la apreciación muchas gracias. de las figuras. Hay una denominación interna, Sí. que es gran maestre, programa maestre, gran vigilante, que tienen diferentes actividades internas, Sí. y otra externa, que es el presidente, el vicepresidente Sí. primero, el segundo, el tesorero, Sí. etcétera, etcétera. Ajá. Así que somos bastante contestes con cualquier organización social. Hemos hablado el año pasado con Pablo Lázaro, que es el gran maestre, que vendría a ser el presidente. Hoy se encuentra fuera del país, ¿no? Tengo entendido. Así que usted sería, fuera en su ausencia, como una especie... Uno de los representantes. Uno de los representantes. O uno de los que él nombra como en representación de su figura. Perfecto. Simplemente para entrar en contexto, ¿no? ¿Cómo podemos definir a la masonería? La masonería la podemos definir como una sociedad filosófica, filantrópica, progresista y laica. ¿No? Por sus diferentes acepciones, filosófica porque debate en su seno diferentes ideas, diferentes formas y propuestas, tiene un debate interno, una conclusión, una acción determinada. Es filantrópica porque tiene en su esencia la condición del bienestar humano, de la ayuda humanitaria. Es progresista porque cree en el progreso de la persona individual y de la sociedad en su conjunto. No tiene que ver con posiciones políticas, sino por condición de crecimiento cultural, social, filosófico, con aquello que tiene que ver con el valor interno. Sí. Y es laica porque en su seno hay todas aquellas creencias religiosas y no creencias que debaten su propia condición, su personalidad. Bueno, históricamente, o por lo menos lo voy a hablar desde mi lugar personal, crecí leyendo mitos y leyendas que relacionaban a la masonería con una gran logia secreta, mucho ocultantismo, estaban perfil muy bajo, quizás por momentos de la sociedad, en algunos momentos perseguidos, en otros aceptados. ¿Cuál es la decisión que tiene la logia de repente de abrirse a la sociedad, ¿no? Pues estamos en el año 2025 y en los últimos 3-4 años han venido mucho a nuestra provincia. Sí, bueno, en realidad nosotros como conducción pertenecemos a una línea interna que tiene una mirada del significado de la masonería y su conexión con la sociedad. A lo largo del tiempo, por diferentes condiciones políticas y sociales, la masonería fue pasando por diversos procesos, algunos procesos que tienen que ver con la capacidad de involucrarse en las cuestiones políticas y sociales, en el desarrollo de la Argentina, en el desarrollo de los pueblos, de los diferentes pueblos de la Argentina. Yo he tenido la posibilidad de viajar bastante por el interior y siempre cuando ingresamos a un pueblo de las provincias, una de las cosas que vemos como característica es la participación de masonería en la vida social. La primera escuela, la primera cooperativa, la primera mutual, la primera organización que tiene que ver con la solidaridad en el conjunto de la construcción, el primer boticario, hay participación masónica. Hubo otras épocas
específicamente, por ejemplo, en 1930, en el golpe contra Irigoyen, que empieza un proceso oscurantista de la historia de nuestro país. Famosa década infame. A la década infame, donde la masonería, que es una institución que se desarrolla en plenitud, en democracia, ve reflejada la persecución y va a puertas adentro, entonces no puede desarrollarse. Esto ha pasado en idas y vueltas a lo largo de la historia, lo sintetizo para acá. Claro. Hasta 1983, donde se afianza el proceso democrático y le permite a la masonería florecer con mayor fuerza y desarrollarse. Nosotros somos personas que accedieron a la institución en época de democracia, entonces entendemos que no hay por qué ocultar nada. Claro. Al menos yo creo, en una institución que se desarrolla, que habla de libertad, de igualdad, de fraternidad, de ciencia, de justicia, de trabajo, de valores, de virtudes, ¿cuál sería el sentido de ocultar todas estas cuestiones que creo que son inherentes a la persona humana del resto de la sociedad para que no me vea y siga con la crisis que mantiene? Digamos, no tiene mucho sentido. Claro, usted hablaba recién que fue mucho el interior y que ve mucho la influencia de la masonería. No tenemos que ir muy lejos, estamos a la vuelta del Chadel Perrando, estamos en el Chadel Perrapaccioli, su hermano mellizo, el doctor Julio Cecilio Perrando, reconocido hermano de ustedes, fue justamente el primer gran cirujano que tuvo nuestra provincia. Sí, yo he estado varias veces en el Palacio Perrando, porque ahí funcionaba una logia, y pude observar muchas cuestiones que tenían que ver con la humildad en cuanto a su desarrollo médico para con la comunidad. Sí. Como en esos lugares él atendía a la comunidad y desarrollaba su profesión. Pero Poefer tiene más data, porque es más local la cosa, pero quiero decir, Perrando es la resignificación del modelo del masón. Mira. ¿Por qué? Porque justamente es una persona a la cual le aplica valores y virtudes, conducta, sí, y reflejo de aquellos valores y virtudes y relación. Entonces, ese trabajo cotidiano que Perrando hacía, que el doctor Perrando hacía, también era reflejado en lo que tenía él alrededor. No en vano, el hospital se llama como él. Lleva sí, el nombre de Perrando. Bueno, fue intendente, fue una mente muy filantrópica, un adelantado de su época. Y bueno, eso me abre a vos la pregunta, ¿no? ¿Cuánto hay de su influencia en esta región? Tengo entendido que la región litoral del país es la región 5 dentro de su orden. ¿Cuál es la influencia de Perrando? Y si me podés nombrar, qué otra personalidad de la zona también formó parte de la logia. Sí, hoy hace un rato hablábamos de que esta es una región que está conformada por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que en la historia de la masonería argentina tuvo mucha influencia, sobre todo con epicentro en la ciudad de Corrientes, que tiene una de las logias más antiguas, inclusive del país, que es la logia número 23, que se denomina Constante Unión, y que desde esa logia fundaron las primeras logias de resistencia, una de las cuales en esa fue iniciado Julio Cecilio Perrando. Hay otros personajes importantes dentro de la historia del Chaco y específicamente de la ciudad de Resistencia. Quizás de alguna manera Perrando, como decía Edu recién, es el que resignifica o a través de su figura y a través sobre todo de sus acciones que se pone en práctica el pensamiento que uno aprende en las logias masónicas. Pero nombrarte, por ejemplo, la figura de Oreste Arbuy Blanco, que fue gobernador en la época en la que sí, acá era territorio nacional. Exactamente. Él no se inicia en Resistencia, él comienza su vida masónica en una pequeña ciudad de Corrientes que se denomina Concepción sí, del Yaguaretécora. La logia, que no es casualidad, esa logia que él funda se denomina Leandro de Nalem, y él ya cuando vuelve a la ciudad de Resistencia ya había pasado por varios cargos dentro de su propia logia y también hace hincapié en el trabajo masónico de esta región. Y desde acá, a través de la acción de estos hermanos,
se traslada la masonería a la ciudad de Sáenz Peña. Logias que, si bien es cierto, no trabajaron durante tanto tiempo, pues estamos hablando de esta etapa, ya esta segunda etapa, diría yo, en resistencia, que va desde 1920 más o menos hasta finales de esa misma década, 1928, 1929, en donde se desarrolla el trabajo en resistencia. Entonces, uno ve, por ejemplo, en estos palacios, y hay ciertas simbologías que yo creo que habrá estado en la mente de los dueños, el caso del chalet de Perrando, y obviamente que en este también, porque es, como decías anteriormente, es el mellizo. Entiendo que se utilizaron los mismos planos, incluso el mismo arquitecto. Así que, bueno, estos son personajes. Hay otro que estuvo muy vinculado a la educación, el profesor Rojas, que él sí ya se inició en la ciudad de Corrientes, pero que también vino a trabajar y desarrolló en la parte educativa aquello que aprendían en las logias. Esta pregunta es para los dos. ¿Cómo trabajan a nivel institucional en esta dicotomía de darse a conocer social y públicamente, pero al mismo tiempo mantener el perfil bajo en muchas acciones que hacen, que no buscan publicidad? Voy a tomarme el atrevimiento. Tengo información de que quizás a través de esta logia de Corrientes, el año pasado hicieron, o años anteriores, hicieron grandes aportes a la lucha contra los incendios, tanto aquí en Corrientes como en el sur de Argentina. Pero no se publicitan esas acciones, pero sí se dan a conocer públicamente. ¿Cómo se trabaja esa dicotomía? Bueno, esas son decisiones que tienen que ver con el significado que busca la institución como tal. Es no hacer publicidad de sus propias acciones, sino aportar a la sociedad cosas que necesita para solucionar problemas. Nosotros no ganamos nada con publicitarnos a nosotros mismos, sino que trabajamos lo que tiene que ver con el compromiso de cada uno de nosotros con aquellas cuestiones que son dificultades sociales. En chico o en grande, no importa. En un merendero, un comedor infantil, o en los incendios forestales que vivió la provincia de Corrientes tiempo atrás, o las que vive hoy la zona sur de nuestro país. Nuestro aporte tiene que ver con lo humanitario, no tiene que ver con lo publicitario. Ahora, ¿qué hacemos nosotros internamente? ¿Cómo nos manejamos? Nosotros ingresamos a una institución, ingresamos a la masonería argentina sin saber estas reglas. A lo largo de nuestro desarrollo, de nuestro estudio, de nuestra participación, del intercambio, vamos comprendiendo qué significa esto. Digamos, la filantropía es una virtud que tiene la persona humana en sí misma. Entonces, si uno la ejerce, no tiene por qué publicitar que es filantrópico, tiene que ser filantrópico. Uno no tiene que decirle a todo el mundo que le va a tender la mano a un tercero, o sea, tiene que tender, ¿no? Sí. Bueno, eso para nosotros es lo más importante. Entonces no hay tanta dicotomía entre tener una mirada pública y un trabajo más de campo, ¿no? Claro. A nosotros nos interesa difundir conceptualmente los principios de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad, ciencia, justicia, trabajo, tolerancia, respeto, valores, virtudes, ética, moral. Sí. Bueno, eso me lleva a volver a repasar un poco nuestros orígenes. La Argentina está fuertemente relacionada, ¿no? Nuestros grandes próceres han formado parte de logias, San Martín, Belgrano, el propio Sarmiento. Recién lo hablábamos fuera de aire, en 1857, la epidemia de la fiebre amarilla, el primer gran maestre, Roque Pérez, que organizó un plan de contingencia en una ciudad de Buenos Aires que se encontró de repente sorprendida a esta epidemia, ¿no? Sí. Escalas, podríamos decir algo de lo que nos pasó en el año 2020 con la pandemia del COVID. Sí, podríamos trasladar una a la otra poniendo la escala correspondiente, claro, al desarrollo que tenían una y otra. Roque Pérez, que fue el primer gran maestre, que fue un ministro internacional de Rosas, aunque él era federal, un hombre que se apoyaba en algunas cuestiones del exterior, fue ungido por la comisión vecinal como presidente para organizar
la defensa de la ciudad contra la fiebre amarilla. Entonces, no era fácil. Roque Pérez murió contagiado de fiebre amarilla. Él sabía que se quedaba a combatir sabiendo que se moría, que se iba a contagiar y se iba a morir. Una de las personalidades que lo acompañaba, que era Cosme Argerich, también se enfermó y murió de fiebre amarilla. Roque Pérez fue nuestro primer presidente institucional. Fue el hombre que llamó, entre otras cosas, por ejemplo, a Urquiza y a Mitre a una tenida de unidad nacional para que recuerden los juramentos internos que habían tenido uno y otro, los dos eran masones, de preservar el diálogo hasta las últimas consecuencias y, por tanto, generar un pacto que le diera vida, nacimiento a la Argentina como la conocemos hoy, bien, entre otras cosas. Ahí, en ese ámbito, se le dio el grado 33 a Sarmiento, a Mitre, a Gelioves, de manera que entre todos pudiesen concebir el concepto de que la Unión Nacional la hacía a las bases del nacimiento de la Argentina. Y algo que se mantuvo mucho, ¿no? El famoso encuentro de Perón y Balbín tiene que ver mucho. Fue una cuestión gestacional en el Congreso de la Nación, donde diferentes miembros de la masonería acordaron el encuentro de Perón-Balbín y ese abrazo histórico que terminó con una profunda grieta en ese momento. Uy, grieta es una palabra hermosa para analizar. Desde continua en el tiempo, porque creemos que la grieta es una cuestión de la actualidad y, sin embargo, claro, de 1810 a esta parte, pasando por azules y colorados, unitarios y federales, por década del 80 y detractores de la misma, siempre hubo. Claro, siempre hubo una grieta. Siempre. Bueno, yo soy de los que personalmente pienso que en la actualidad la gran grieta argentina es la educativa. Fue siempre, ¿eh? ¿Siempre? Siempre, porque uno de los grandes males de la humanidad es la ignorancia. Y la única forma de combatir la ignorancia es con la educación. Y la educación no es un acto mágico, se hace a través de procesos determinados que van llevando gradualmente de la ignorancia al conocimiento. Sí. Entonces, la sociedad pasó por ese proceso. Es cierto que todo esto tiene vaivenes. Yo como masón analizo la situación y entiendo que la educación es el valor primordial que debiera prevalecer en una sociedad, no con la Argentina, mundial, en el mundo. Ahora, me parece que la mayoría lo que tiene como valor fundamental, además de la educación, es ser un escenario de encuentro, es de proponerse y de proponerle a los demás ser el lugar donde puedan debatir diferentes ideas y con respeto y tolerancia tratar de llegar a acuerdos que pongan un bien común por encima de esas diferencias. No es tan loco o tan contraproducente lo que nosotros proponemos, sino que es ir un poquito más allá. Algo que tal vez ocurra permanentemente en otros lugares, en la mayoría ocurre todos los días, todos nosotros nos encontramos, ninguno piensa de la misma manera, podremos tener coincidencias, ¿sí? Y mantenemos nuestras diferencias como tales, pero encontramos puntos de acuerdo y los expresamos y los llevamos adelante. Lo que debiera ser el debate parlamentario. El debate parlamentario no es la defensa locuaz de una idea, es que cada uno la vaya expresando, pero a su vez cada uno vaya encontrando el punto de encuentro con el otro. Por eso los debates de las leyes o de las normas se hacen en ese tipo de recintos, porque son letras de acuerdos, no son imposiciones. Entonces, bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo y creemos que hay que ir para bajar esos niveles antagónicos de grieta, hay que entregarme escenarios de esa característica. Eduardo, Fernando, bueno, en Argentina hay casi 28.000 leyes. Imagino que muchas han sido impulsadas por masones o, sí, por la Gran Logia en su conjunto, sí, ¿no? Institucional. O por hombres que pertenecen a la masonería.
Exactamente. Que tal vez sea la imagen más correcta. Sí. No es porque la masonería los manda a hacer, sino porque su formación y su pertenencia hacen referencia a la masonería. Podríamos hablar de la ley 1420, por ejemplo, que fue un debate que se dio en la logia docente en aquella época y que después da a luz esa ley que tiene que ver con la educación pública y gratuita. La ley de educación ambiental, más acá en el tiempo, 2022. tuvo la característica que por primera vez lo presentó la institución como tal, lo presentó la masonería como tal, consiguió el apoyo de más de 50 intendencias de diferentes universidades nacionales y el apoyo del senador Marín de La Pampa, el senador radical, que llevó adelante el debate de ese proyecto con el apoyo institucional nuestro y que después se votó por unanimidad en ambas cámaras. Hoy que le falta a esa ley es la reglamentación del Poder Ejecutivo. En el medio te podría contar muchísimas leyes, muchísimas normas. Te voy a dar una que también es fundamental. La reforma de 1994 comenzó en un ámbito masónico. La constitucional. La reforma de la Constitución Nacional, por ejemplo. Como para ir entendiendo. Eduardo, Fernando, ¿cómo viene la agenda para ustedes en estos días, en este día, en los días próximos? Bien. Eduardo, que viene en representación de nuestro presidente, el muy respetable gran maestro, tiene la agenda no solamente institucional, sino también una actividad de carácter interno, que es poner en funciones a los distintos presidentes de las distintas logias de esta zona que yo te mencionaba anteriormente. Vamos a tener 2 días de intensa actividad. La primera se va a desarrollar acá en Resistencia, que es poner en función a estos presidentes de las logias de Chaco, Corrientes y Formosa. Y el día sábado vamos a tener una actividad similar, también una parte de carácter institucional, pero también poner en funciones a los presidentes de las logias que forman parte o se encuentran en misiones. Esto ocurre una vez al año, por eso vas a notar que hay una presencia permanente de las autoridades a nivel nacional de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, más allá de las actividades institucionales o propias de nuestra orden que ocurren también en el transcurso del año. Pero esta es una actividad específica nuestra que además aprovechamos para relacionarnos con la sociedad. Y las puertas estarán siempre abiertas de Norte Grande Federal para ustedes, cada vez que vengan, ¿sí? O cuando lo requieran, aquí estaremos. Ha sido un verdadero placer, me encanta. Si fuera por mí, estaría 1 hora hablando de si fuese por temas. Nosotros también. Excelente. Totalmente. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Guido. Eduardo Lázara y Fernando Algañarás, de la Gran Logia Argentina de Libres Pensadores y Aceptados Masones. Nosotros seguimos en operativos vacaciones y yo vuelvo a cederle el mando a los conductores habituales, Miguel, Guillermo y Natalie. Pausa y ya continuamos. Refrescantes y helado en sabor,